Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor Marian César Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a estudiar la parábola de los viñadores homicidas, que es una parábola en la cual Jesús le va a explicar a los sacerdotes y a los fariseos, es decir, al pueblo de Israel, por qué ellos van a perder el privilegio de seguir siendo la niña de los ojos de Dios, el privilegio de ser el pueblo predilecto de Dios, y porque a partir de él ese privilegio va a pasar a la iglesia fundada por Jesús. Eso es lo que Jesús les va a explicar ahí. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero entonces lo vamos a ir leyendo y vamos a ir sacando algunos datos de ahí. Después vamos a ir a Isaías, que es el profeta del cual Jesús toma el texto para hacer la explicación, de tal manera que quienes escuchan va a decir al final el texto que entendieron muy bien que se refería a ellos, y vamos a sacar de ahí también algunas enseñanzas y de por qué fue que este pueblo perdió ese privilegio y, repito, pasó a la iglesia fundada por Jesús después de que él vino. Entonces vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 21 versículos 33 en adelante y vamos a leer esta parábola. Dice así: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Entonces esto se refiere al templo, se refiere a la tierra de Canaán, que fue la tierra prometida, la que Dios le dio al pueblo de Israel, y al culto. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Entonces la dejó en manos del pueblo de Israel. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, es decir, cuando llegó el tiempo de recoger la cosecha, envió a sus servidores para recibir sus frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, y a otro lo mataron, y al tercero lo apedrearon. Aquí está hablando de todos aquellos profetas y enviados de Dios que el Señor envió a recoger los frutos de este pueblo, y que lo único que hizo el pueblo de Israel fue asesinarlos, matarlos. Mataron a muchísimos profetas, al punto de que llegó un momento en el que Dios dejó de enviar profetas al pueblo de Israel. Versículo 36. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Entonces lo hizo varias veces, les dio varias oportunidades y hicieron lo mismo con ellos. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Y finalmente viene Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor pensaba: bueno, este es mi hijo, este es el Mesías, a este lo van a respetar. Pero miren lo que pasó. Pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Está entonces contando Jesús lo que iban a hacer con él. Lo sacan fuera de Jerusalén, lo matan, lo crucifican. Versículo 40. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Versículo 41. Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Entonces ellos, por quererse apoderar, lo único que terminaron fue perdiendo todo lo que tenían, de tal manera que ya el Señor tenía pensado pasar ese privilegio a otros que sí dieran frutos. Ojo, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que a esos que pasó es la iglesia, y la iglesia entonces no puede cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Jesús agregó: ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo, miren lo que dice el versículo 43, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes. Está hablando a los sacerdotes y fariseos y escribas, a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir frutos. Entonces, como se sabía que este pueblo iba a rechazar al Mesías, lo iba a perseguir y lo iba a matar, digo Israel como pueblo, porque algunos judíos sí siguieron a Jesús y fueron discípulos de él y apóstoles de él, pero como pueblo, como nación, ellos en sí lo que hicieron fue rechazar al Mesías y matarlos. Entonces el Señor le dice: eso a ustedes se les va a quitar y se le dará a un pueblo que produzca frutos. O sea que, vuelvo y repito, va a pasar a la iglesia fundada por Jesús, que va a ser la niña de los ojos después de Cristo de Dios. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oiga, escuchen esto, versículo 45, que ahí es donde nos damos cuenta
claramente de quién estaba hablando porque ellos le entendieron así. Y ahorita miramos el por qué. Versículo 45. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces, ellos cuando escuchan eso, ellos cuando saben que el Señor lo está tomando del profeta Isaías, que ahorita lo vamos a mirar, se dieron cuenta que Jesús estaba refiriendo a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. En vez de darse cuenta, oiga, en vez de reconocer que entonces a lo mejor algo malo estaban haciendo y que lo que tenían era que acoger al Hijo, buscaron la forma antes, más fácil, la forma de poderlo detener. Así es, muchas veces el Señor nos dice las cosas de frente, nos damos cuenta que nos la está diciendo a nosotros, pero en vez de recapacitar y darnos cuenta que lo que tenemos es que cambiar, que lo que tenemos es que hacer las cosas bien, pues entonces nos vamos a ir en contra y queremos y agrandamos mucho más el problema. Entonces, mis queridos hermanos, ahí lo único que está haciendo el Señor, si queremos mirarlo de esa manera o así es traer un pasaje del profeta Isaías para explicar eso que ya desde hacía muchos años él venía advirtiendo. El pueblo de Israel iba a ser cambiado porque era un pueblo que no producía los frutos que tenía que producir. Entonces, para darnos cuenta de eso, dirá que es igual, vamos al profeta Isaías capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Miren lo que dice el profeta Isaías 5:1 en adelante. Voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado por su viña. Aquí estamos hablando de la viña, lo mismo. Mi amigo tenía una viña en una loma fértil, la cavó, la limpió de piedras, la plantó con cepas escogidas, edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar. Está hablando de lo mismo, de cómo el Señor le dio a Israel el privilegio de ser el único pueblo que tenía el culto de adoración al Dios verdadero, tenía la ley, tenía el templo, etc. Él esperaba que diera uvas. Las uvas, como son, dulces, deliciosas. Entonces él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Un fruto agrio es cuando una uva, cuando se le saca el jugo a la uva y sale maluco, sale agrio, sale no sale dulce como debiera de salir. Entonces el Señor esperaba que ese pueblo diera buenos frutos y ese pueblo lo único que se puede dar horribles frutos, terribles frutos. El fruto que dio no era el que el Señor esperaba. Como yo les dije que esto es donde Jesús le está explicando a ellos por qué van a perder el privilegio de ser el pueblo predilecto de Dios, la niña de los ojos de Dios, y eso va a pasar en la iglesia, tenemos que tener en cuenta eso nosotros. El Señor de nosotros también espera como iglesia que nosotros demos buenos frutos. Y miren cómo estamos hoy en día dando frutos agrios también, dando malos frutos. Como país, como sociedad, ustedes miran todo lo que está sucediendo, todo lo que vemos todos los días y los frutos que estamos produciendo no son los frutos que el Señor espera. El Señor que ha sembrado, que ha hecho todo lo posible, que ha sembrado todo para que nosotros demos buenos frutos. En la iglesia que estamos viendo, miren los frutos que estamos dando. No todos, pero sí muchos están dando frutos agrios, de violaciones, de desobediencia, en fin, un montón de situaciones estamos viendo hoy en la iglesia, donde estamos viendo lamentablemente que estamos cometiendo esos mismos errores. Entonces él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mí y mi viña. Escuchen el versículo 4. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Miren este clamor del Señor. ¿Qué más pude haber hecho yo por ustedes, pueblo de Israel, que no lo hubiera hecho? Miren, el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto, les dio una tierra que emana leche y miel, los acompañó por el desierto antes de que llegaran a esa tierra. Allí les dio la oportunidad de tener el templo, de tener los mandamientos y de tener el culto al único Dios verdadero, con todo lo que esto conlleva. Ellos tenían el privilegio que nadie más en el mundo entero tenía. El Señor lo hizo todo, les dio los mandamientos que ellos solamente tenían que cumplirlos para que fueran felices y dieran buenos frutos. Y aún así no lo hicieron. ¿Qué más podía hacer el Señor? Ahora pasémoslo a la iglesia. ¿Qué más puede hacer el Señor para que nosotros demos buenos frutos? ¿Qué más puede hacer? Ha venido
ha entregado su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados cuando Él no tenía ningún pecado. Él pagó por los nuestros porque nosotros no teníamos con qué pagar. Fuera de eso, en su ministerio nos ha dejado el Evangelio claro y sencillo, fácil de que nosotros lo podamos seguir. Nos ha dejado la iglesia para que nos siga generación tras generación transmitiendo ese mensaje. Nos da su Santo Espíritu para que nos ayude. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer el Señor para que nosotros demos buenos frutos? Y mire los frutos que nosotros estamos dando. Entonces, ¿qué más pude haber hecho? Se pregunta el Señor. Está diciendo, yo lo hice absolutamente todo para recibir buenos frutos y mire lo que estoy recibiendo. Si esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Miren, si esperaba que diera buenos frutos, ¿por qué dio malos frutos? ¿Por qué dio malos frutos? Porque ese pueblo sin necesidad se fue tras dioses falsos, tras ídolos. Porque ese pueblo sin necesidad dejó de cumplir los mandamientos de Dios y abandonó al Señor. Y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña. Miren el Señor lo que dice, quitaré su valla y será destruida. Derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina y no se podará, y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los cardos y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ellas. Lo que viene sobre ellos es precisamente el castigo por no haber sido obedientes y por no haber aprovechado y por no haber dado buenos frutos. Escuchen versículo 7. Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Entonces, la viña de la que hablaba Isaías, que es que ya Dios desde el profeta Isaías venía advirtiéndoles, ojo que si ustedes no cumplen los mandamientos, ojo que si ustedes no aprovechan lo que tienen, ojo que si ustedes se van detrás de los ídolos van a perder lo que el Señor les ha dado. Ya el Señor lo venía advirtiendo y está claramente señalando a la casa de Israel. Por eso es que en el pasaje que leímos al principio del Evangelio de Mateo, decía que los sacerdotes y los fariseos entendieron claramente que se refería a ellos, porque ellos conocían la Escritura. Mateo escribe para judeocristianos, es decir, para cristianos que se han convertido en cristianos, pero vienen del judaísmo. Es decir, ellos conocen muy bien las Escrituras. Entonces Mateo y el Evangelio de Jesús les está mostrando por qué ese pueblo perdió el privilegio de ser las niñas de los ojos de Dios, y eso va a pasar, o eso pasa después de Cristo, a la iglesia. Entonces estaba hablando claramente del pueblo de Israel. Y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Ahí está. Israel y Judá, todo lo que es el judaísmo, eran la plantación predilecta de Dios. Eran las niñas de los ojos de Dios. Él esperó de ellos equidad. Miren, el Señor esperó de ellos equidad. Y hay efusión de sangre. ¿Qué estamos viendo nosotros hoy en día, incluso si lo pasamos a la iglesia? Hay una iniquidad tremenda. No hay justicia, no hay equidad. Cada quien piensa en lo que le conviene y no le importan los demás. Esperó justicia y hay gritos de angustia. Esperó que al menos fueran justos y la gente lo único que ve es injusticia por todos los lados. Miremos nuestra nación, miremos nuestro país, miremos nuestra sociedad, miremos nuestro mundo, para que ustedes vean las injusticias tan tremendas que hay. Pero aún vamos mucho más allá, vamos a la iglesia, miremos la iglesia y se ve mucha injusticia. No todos, porque no podemos decir que todos, son unos pocos, pero se ve, y hay que poner mucho cuidado con eso, mis queridos hermanos, para que nosotros no caigamos en lo mismo que cayó el pueblo de Israel, por lo cual perdió el ser la niña de los ojos de Dios. Entonces, tengamos en cuenta, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, que ahora somos nosotros, la iglesia fundada por Jesús, la niña de los ojos de Dios, los predilectos de Dios, los que tenemos el verdadero y único culto que el Señor Jesús ha dejado para darle a Dios Padre, los que tenemos el verdadero Espíritu Santo, los que tenemos la verdadera interpretación de las Escrituras, los que tenemos todo para ser felices, pero sobre todo para dar buenos frutos. Tenemos que revisar y estar muy pendientes, tenemos que revisar nuestra vida, de no caer en dar frutos amargos como los dio el pueblo de Israel, que ocasionó que perdieran ellos semejante privilegio. Entonces vemos claramente cómo Jesús ahí, lo que está haciendo en esta parábola es explicando, y también obviamente el Evangelio de Mateo, que es escrito para judeocristianos,
explicando por qué Israel no será más la niña de los ojos de Dios y por qué eso va a pasar a la iglesia, una iglesia que Él espera, repito, que dé buenos frutos. Cuando se siembra bien, como lo ha sembrado el Señor Jesús, se tendrían que recoger solo buenos frutos y no los frutos que muchos de nosotros estamos dando. Entonces, ahí queda explicada claramente esta parábola que el Señor Jesús ha contado. Vamos a hacer una corta oración, vamos a decirle al Señor que nos dé a su Santo Espíritu y que nos ayude en cada momento para dar los frutos que Él espera que demos. Que no caigamos en tanta injusticia y en tanta iniquidad. Que si el Señor lo ha hecho todo y ha sembrado bien, lo menos que espera es que nosotros demos buenos frutos. Como dirá en otra parábola, unos 30, unos 60, otros 100. Lo importante es que demos frutos. Si todos nos metiéramos en lo que el Señor quiere, si recibiéramos lo que el Señor ha sembrado bien, nuestro mundo sería muy diferente al mundo que estamos viviendo, pero no estamos siendo obedientes al Señor ni a su palabra, y por eso estamos como estamos. Entonces le pedimos al Señor su ayuda, le pedimos perdón por las veces que no hemos ido buen fruto como Él lo espera, pero le decimos que aquí estamos luchando y con ganas de que nos ayude a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como siempre, si no son parte de este canal, los invito a que se suscriban, a que toquen esa campanita que aparece ahí. Esa campanita es de notificaciones, quiere decir que cuando yo subo un nuevo video, ahí los van a notificar a ustedes, y con eso pues ustedes ya saben y se programan y lo ven. Pero sobre todo los invito a que lo compartan con familiares, amigos y conocidos, y así todos estaremos evangelizando. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.